Prepárate para ver un video lleno de altibajos financieros y de valiosas lecciones. Te invito a que te quedes en el video si no quieres terminar como Juan. Te compartiré la historia de cómo Juan perdió todo su dinero a causa de deudas y cómo logró reconstruir su vida. Comencemos. Permítame presentarles a nuestro protagonista, Juan. En el pasado, Juan era un emprendedor exitoso, con un estilo de vida lujoso y una cantidad de riqueza acumulada. Su negocio prosperaba y su cuenta bancaria reflejaba un éxito total. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que llegaron los problemas financieros. Juan era un hombre trabajador y visionario. Su empresa florecía y su futuro parecía ser muy prometedor. Sin embargo, los primeros signos de dificultades económicas comenzaron a aparecer en la vida de Juan. Una serie de eventos desafortunados como la pérdida de un importante contrato y la caída del mercado en el cual tenía muchas inversiones sacudieron fuertemente su billetera. Juan estaba muy preocupado debido a que miraba informes financieros y noticias económicas negativas de su empresa. Los problemas se acumulaban y Juan empezaba a sentir la presión de mantener su negocio a flote. Presionado por la situación, Juan tomó decisiones precipitadas, se adentró en el mundo de las deudas buscando una solución rápida para recuperar su posición económica. Eso solamente lo llevaría por un camino muy peligroso. Juan, en su desesperación, recurrió a préstamos y a créditos para mantener su empresa a flote. Aunque en principio parecía ser una solución, estaba entrando en una espiral muy peligrosa. Juan se encontró atrapado en un círculo vicioso de deudas las cuales se acumularon y los préstamos consumían cada vez muchos más intereses, los cuales comenzaron a consumir sus ingresos y su situación financiera se deterioraba cada día más. Juan, al ver la montaña de deudas parecía crecer cada día y los altos intereses, estaba teniendo en cuenta lo siguiente. Sabía que iba a llegar un momento en donde no podría pagar por lo menos los pagos mínimos, y tal día llegó. El momento más devastador fue cuando Juan perdió por completo toda su riqueza. Se había enfrentado a la liquidación de su empresa y a la liquidación de deudas. Por lo tanto, sus malas decisiones financieras los llevaron a la quiebra. El imperio financiero que había construido durante largos años se había desmoronado. La tristeza y la desesperación lo invadieron. Sin embargo, de las adversidades surgió una nueva perspectiva. Juan aprendió valiosas lecciones de esta experiencia y ahora comparte consejos prácticos para evitar el endeudamiento y sus trampas. Juan decidió que era hora de aprender de sus errores y cambiar su enfoque financiero. Con el tiempo, logró superar la situación y comenzó a reconstruir su vida financiera de manera más responsable. Aprendió a administrar su dinero, a ser más consciente en las compras y evitando deudas innecesarias como lo son los gastos hormiga. En conclusión de esta historia, es que Juan enfatiza la importancia de aprender los errores y reconstruir nuestra vida financiera de una manera muy sólida. Invita a ti que estás viendo este video a tomar el control de tus finanzas y por lo menos evita caer en las trampas innecesarias, es decir, endeudarte por cosas que no necesitas. Recuerden que siempre es posible lograr nuestras metas y construir un futuro financiero exitoso es lo que podemos hacer todos. Esto es todo por hoy, espero que te haya dejado una lección y te invito a que te suscribas al canal, ya que en un próximo video estamos hablando acerca de una persona que nunca pudo salir de sus deudas. Hasta la próxima.